En este video compartiremos ideas en torno a los periodos por los que transita el niño para desarrollar su lenguaje, para lograr ganar esa habilidad de comunicarse en la lengua materna en la que le hablamos. Estas etapas de desarrollo del lenguaje infantil están organizadas desde el punto de vista cronológico, es decir, que se determinan de acuerdo a los meses o años de vida de un niño y a las manifestaciones que en ese tiempo de vida pueda presentar el niño que evidencian su avance en la apropiación del lenguaje. Pero, ¿es posible considerar un patrón para categorizar o estandarizar a los niños dentro de cada una de esas etapas? Es una pregunta que surge y para su respuesta es necesario tener en cuenta que la mayoría de niños hacen en un tiempo estimado las mismas acciones y esas acciones o manifestaciones son las que nos llevan a tener un patrón estándar. No podemos olvidar que, aunque este sea un patrón que se puede aplicar en la mayoría de niños, existe una gran parte de ellos en la que podemos encontrar variaciones y en ese caso, maestras, profesionales de la fonoaudiología y terapistas del lenguaje tendrán que ser flexibles, porque aunque los tiempos están determinados en estas etapas, es probable que los niños guarden condiciones o características particulares que no les permitan estar dentro de esos patrones. Para profundizar, es necesario comprender que hay aspectos que influyen en el desarrollo del lenguaje de un niño. Desde las posturas de Castañeda, presentamos aquí 3 posibles aspectos de gran influencia para que un niño pueda dominar la lengua materna, dominar el lenguaje. El primero de ellos es el proceso de maduración del sistema nervioso. Quiere decir esto que en la medida en que el sistema nervioso vaya avanzando, vaya transformándose a lo largo del crecimiento del niño, entonces podrán ocurrir cambios que redunden en el desarrollo de sus movimientos corporales y por ende en los movimientos que pueda ejercer el aparato fonador. Es el cerebro entonces quien con su maduración va a influir el desarrollo de los movimientos corporales y el desarrollo del aparato fonatorio. Asimismo, encontramos un segundo aspecto, el del desarrollo cognitivo. Este aspecto está muy ligado a la maduración cerebral que el niño pueda tener. ¿Por qué? Porque recuerden que el desarrollo cognitivo se relaciona con esos procesos como la atención, la percepción, la memoria, que le van a permitir al niño apropiar, percibir, interiorizar el lenguaje y las funciones que se desprenden de él. Entonces, cada vez que el niño avance en su proceso madurativo del sistema nervioso, habrá mayores posibilidades de desarrollo cognitivo. Tenemos también un tercer aspecto, que es el desarrollo socioemocional. En la medida en la que el niño reciba una influencia positiva del medio que le rodea, de sus padres, de sus abuelos, de los diferentes escenarios en los que se desenvuelva, podrá entonces tener mayor ganancia en el desarrollo de sus habilidades de lenguaje. Teorías como la de Vygotsky reafirman ese último planteamiento. Centrados ahora en las etapas, me permito aclarar que en este video solo trataremos con conceptos concretos en torno a la etapa prelingüística y a la etapa holofrásica. La etapa de combinaciones de palabras y la etapa de lenguaje avanzado serán tratadas en otro escenario. Adentrándonos entonces a la etapa prelingüística, preverbal o presemiótica, como también es llamada por otros autores, debemos determinar el patrón de tiempo determinado para esta etapa. Los niños de 0 a 12 meses van a vivir todas estas actividades que a continuación describiremos. En primera instancia, los niños en estas edades emitirán muchos sonidos particulares para nosotros los adultos.
A esos sonidos que le llamamos gorjeos o balbuceos, los podemos reconocer como una actividad fónica que es muy intensa en este momento de vida. Esa actividad fónica es el preludio de todos esos movimientos o sonidos formales que constituirán el lenguaje que el niño utilizará más adelante. Además de la actividad fónica, encontramos que ocurre un desarrollo bastante avanzado del aparato auditivo. Quiere decir esto que aunque nuestros bebés no puedan articular palabras, escuchan perfectamente lo que nosotros decimos. Y todos esos estímulos exteriores que se convierten en elementos de interés para ellos, precisamente lo son porque a través de su oído pueden percibirlos mejor. Canciones, poemas, expresiones de afecto que puedan ser percibidos a través del oído favorecen el desarrollo del lenguaje de nuestros niños. Ahora bien, en la etapa prelingüística podemos determinar dos momentos que vive el niño. En el primer momento encontramos que él aprende a dominar los aparatos tanto de fonación como de audición. Dentro del desarrollo nervioso que tiene su sistema, o mejor, dentro del desarrollo de su sistema nervioso, encontraremos que áreas como la de Broca y la de Wernicke empiezan su ejercicio de activarse y de progresar de tal forma que todos los estímulos auditivos son percibidos con agudeza y todos los movimientos del aparato fonatorio motor empiezan a aflorar de manera libre y de manera constante. Nuestros niños entonces empiezan a desarrollar manifestaciones físicas, sonidos que ahora estudiaremos, pero que no tienen ningún valor comunicativo. El balbuceo, el gorjeo del niño no comunica nada, es una manifestación sonora, es una manifestación física que permite darnos cuenta cómo el niño empieza la exploración de su cuerpo y la exploración de esos sonidos que puede emitir con él, pero no tiene ninguna intención de comunicar nada. Más adelante y avanzando en los meses de vida, el niño logra llegar a un momento 2 y en él descubre que sus manifestaciones, gorjeos, balbuceos, tienen una repercusión en el medio que le rodea. Es decir, que ante un gorjeo, mamá me mira. Ante un gorjeo, papá me abre los brazos. Ante un balbuceo, abuela me sonríe. Esa actividad fónica, esos sonidos que emite el niño, ahora se transforman a una actividad creadora, a una actividad desinteresada. El niño empieza ahora con todo el interés de llamar la atención a generar sonidos, a generar balbuceos, y los utiliza para jugar o los utiliza también para llamar a quienes le rodean. ¿Por qué? Porque ha descubierto que a través de ellos obtiene la atención de los que le rodean. Y descubrimos aquí el principio fundamental de la comunicación. Al emitir un sonido voy a tener una respuesta. Emisor, receptor, que tienen un mensaje. En este caso, el emisor es el bebé, el receptor es el padre o la madre, y el mensaje entonces lo emite el bebé con un leve llanto, con un balbuceo, un ga, 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 un ma, un que sabemos que es recibido por el padre, con agrado, con alegría, con preocupación. Pero el niño entonces está empezando su recorrido por descubrir la función comunicativa del lenguaje. En la etapa prelingüística encontramos que hay actividades fónicas muy marcadas. La primera es el prebalbuceo y la segunda es el balbuceo como tal. En el caso de la primera encontramos las vocalizaciones reflejas y el gorjeo.
¿A qué llamamos vocalizaciones reflejas? A esos sonidos vocálicos que el niño emite al abrir la boca, pero que, como ya dijimos anteriormente, no tienen ningún valor comunicativo. Y los gorjeos son sonidos guturales que salen de la profundidad de la garganta del niño, muchas veces completamente incomprensibles y en algunas ocasiones parecidas o asemejados a un eructo o a pensar que el niño pueda tener hipo, pero no. El llanto también es una actividad refleja que se presenta en esta etapa del prebalbuceo. Y es entonces el llanto otra manera más de considerar cómo las actividades o las manifestaciones fónicas empiezan a presentarse y van a ser preparatorias para la articulación más adelante de palabras formalmente. El balbuceo tiene dos manifestaciones importantes, las del juego vocal, en donde observamos cómo el niño va a repetir una y otra vez ciertas vocales y las va a ligar a algunas consonantes. Pero el niño deja de jugar con las vocales y pasa a un segundo escenario de balbuceo cuando empieza a imitar sonidos que escucha. Sonidos que pueden venir de mamá, de la televisión, de la radio, y que nos demuestran entonces que hay una gran agudeza auditiva y que hay una articulación más preparada, porque los órganos entonces están mostrando disposición, lengua, cuerdas vocales, nariz, para el paso del aire y la generación de los primeros sonidos. Pasamos entonces a la etapa holofrásica. La etapa holofrásica proviene del concepto de holofrase. Y cuando nos referimos a holofrase, nos referimos a que una frase puede emitir un mensaje que puede estar presente en una sola palabra o en una sola sílaba. En otras palabras, una palabra o una sílaba emitida por el bebé puede significar o puede contener el significado de una frase. Así pues, vemos sonidos como, o escuchamos sonidos como ua, ua, ua. Y cuando el niño expresa ese tipo de sonidos, puede estar manifestando a mamá que quiere agua. O cuando expresa la holofrase ua, ua, está queriendo decir que ahí está el agua, que está observando el agua. Como podemos entender, entonces, esta sola palabra, esta sola sílaba, nos hace pensar que a través de ella el niño está comunicando más que lo que queremos, más que lo que logramos escuchar. Las expresiones holofrásicas no están completamente constituidas en la parte fonológica. ¿Qué quiere decir esto? Que fonológicamente la palabra no es dicha de forma completa. Bien, no está completa la palabra en muchas ocasiones. No está estructurada con su lexema, su morfema, como lo hemos estudiado previamente. Pero, aunque no esté estructurada morfosintácticamente y fonológicamente, encontramos que hay un sentido o un significado en ella. Para la madre o para el padre no es desconocido, de acuerdo al contexto, lo que quiere decir el niño con su expresión de alguna holofrase. Y ya para finalizar, es importante que entendamos que el niño utiliza las holofrases y con ello da muestra de que va comprendiendo el significado de las palabras, las articula sabiendo a qué se refiere, qué son. Por eso Jacobson nos dice que las holofrases vienen dadas por la constancia en ejecución del sonido. En palabras concretas, entre más sonidos escuche el niño, mayores serán las holofrases, pero esos sonidos serán más cercanos a una holofrase si nosotros como adultos intensificamos la expresión de la palabra y la asociamos con algún objeto, con algún movimiento, con algún gesto para que el niño vaya
creando intencionalmente